jóvenes, vamos a trabajar con un arreglo de imanes donde van a experimentar una fuerza, pero en este caso vamos a tener varios imanes, por lo tanto también vamos a tener varias fuerzas, ¿sí? Vamos a ver nuestro esquema. Recuerden aquí, muchachos, aunque aquí nada más dibujemos o veamos este polo sur, no quiere decir que no exista este polo que tenemos de esta parte que es norte, porque todo va a formar el imán. Aquí también, aquí sí se puede observar un poco. Este también va a ser mi polo norte. Y en este otro imán, pues vamos a tener el polo sur, ¿sí? Solo que para que en cuestión de espacio no nos estorbe aquí, yo lo voy a borrar, pero eso no quiere decir que no exista. ¿Vamos? Entonces, en esta problemática nos están preguntando que determinemos nosotros la fuerza resultante que experimenta el polo magnético 2, que es este polo norte que está acá en medio, ¿sí? Bueno, en el medio, en la parte entre los polos 1 y 3, ¿ok? Del polo 1 existe una distancia de 25 centímetros y del polo 3, perdón, existe una distancia de 30 centímetros. ¿Ok? La problemática es, ¿qué fuerza experimentará, qué fuerza resultante experimentará el polo 2? Para esto vamos a utilizar la ley de los polos magnéticos. ¿Qué dice la ley de los polos magnéticos? Bueno, recuerden que está en dos partes, ley de polos magnéticos. Me dice que polos del mismo nombre se atraen. En este caso son polos de, perdón, ¿cuál atraen? ¿Cuál atraen? Polos del mismo nombre se rechazan, perdón, se rechazan. Y polos de nombre diferente, ahora sí, se atraen. ¿Ok? Así, ahora sí. Entonces, en este caso, los imanes, ¿sí? Van a estar interactuando de polos diferentes, vean, sur-norte, sur-norte. Entonces, nosotros vamos a trabajar en pares, en pares. Por lo tanto, voy a agrupar en pares, siempre involucrando en ese par a mi imán que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, voy a involucrar este y este otro, así. Después, el 2 con el 3, ¿ok? Entonces nos tenemos que ir con pares. Veamos primero el primer par. Si el polo 1 que es sur y el polo 2 que es norte, pues entonces como son de diferente nombre, experimenta una fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que estos dos imanes se van a tender a acercarse. ¿Sí? Pero como nosotros estamos analizando el imán 2, pues nada más voy a anotar cómo le va a afectar la fuerza al imán 2. Así. Porque este imán 2 se va a tratar de ir hacia donde está el imán 1. Y esta va a ser una fuerza que ejerce, que genera el imán 1 sobre el imán 2. ¿Ok? Si nos vamos ahora con el otro par de fuerzas, pues también van a experimentar una fuerza de atracción. Se van a tratar de juntar. El polo 3 va a jalar al polo 2. ¿Sí? Como yo estoy realizando el polo 2, pues aquí debo de dibujar mi fuerza que genera el imán 3 sobre el imán 2. De esta manera. ¿Ok? Y esos van a ser mis vectores. ¿Sí? En mi figura puede ser que esté un poco inclinado, pero debe ser una línea recta porque así están colocados los imanes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular la magnitud de cada una de las fuerzas. ¿Cómo? Pues utilizando la ley de Coulomb para el magnetismo, que me dice que es mi constante, ¿sí? Mi polo magnético 1, mi polo magnético 2, entre la distancia que hay de 1 a 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, aquí me dice algo importante, que todos están en el aire. Por lo tanto, si todos están en el aire, K tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Ese es el valor de K para cuando se está en el aire. Entonces aquí vamos a poner 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Newton sobre amper cuadrado, que multiplica al polo 1, que vale 12 amper metro, y al polo 2, que vale 7 amper metro, y todo eso dividido entre la distancia que hay del polo 1 hasta el polo 2, que son 25 centímetros. Pero nosotros debemos de convertirlos a metros. ¿Por qué? Porque siempre debemos de trabajar en el sistema internacional. 25 centímetros es igual a .25 metros y eso lo voy a elevar al cuadrado, ¿ok?
¿Sí? Bueno, pues entonces nosotros vamos a calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza de esto, con estos valores, ¿sí? Vamos a nuestra calculadora y colocamos ahí, pues 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a 12, y este a su vez multiplica a 7 amperes por metro. Todo esto va a estar dividido entre 0.25 elevado al cuadrado, ¿sí? De tal manera que me da 1.344 por 10 a la menos 4 newton. Si nosotros vemos nuestra figura, bueno, pues mi fuerza va en esta dirección, por lo tanto, su ángulo, vean, si aquí está mi origen, hacia dónde va el ángulo, ¿sí? Si aquí yo pongo un eje de coordenadas, entonces su ángulo va a tener un valor de 180 grados y eso va a hacer que esta sea negativa. Además que aquí se observa, la flechita es muy importante porque es la que va a dar el signo. Si apunta hacia la izquierda, pues es negativa, si apunta hacia la derecha es positiva. De la misma manera vamos a calcular ahora la fuerza magnética que genera el imán 3 sobre el imán 1. Y lo mismo va a ser mi constante por el polo magnético 3 por el polo magnético 2, perdón, aquí es 2, de 3 a 2. Y la distancia que hay desde el imán 3 hasta el imán 2 elevado al cuadrado, eso va a ser igual. Una constante de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Y todo eso multiplicado por el imán 3 que vale 15 amperes por metro y el imán 2 que sigue valiendo 7 amperes por metro. Entre la distancia que hay desde el imán 3 hasta el imán 2, ¿sí? Que aquí me indica que son 30 centímetros. Convertidos a metros, 30 centímetros igual a 0.3 o 0.30, como quieran, no afecta en nada, metros elevados al cuadrado. ¿Ok? Y nuevamente vamos a la calculadora, ponemos 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a 15, y este a su vez multiplica a 7, ¿sí? Para que todo sea dividido entre 0.30 elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces obtenemos una fuerza de 1.166 por 10 a la menos 4 también newton, ¿sí? Y observamos que esta se va a ir hacia la derecha. Entonces, si aquí está mi sistema de coordenadas, mi ángulo es de 0 grados y ese tiene un signo positivo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, pues lo que continúa es que esas son las dos fuerzas que experimenta el imán 2, pero ahí me están preguntando la fuerza resultante, por lo tanto tenemos que hacer una suma vectorial, ¿sí? Y entonces hay que respetar ciertas reglas. Ustedes deben de recordar desde física 1 que los vectores se pueden sumar con ciertas consideraciones. Número 1, que sean paralelos o que sean colineales, en este caso son colineales. Número 2, que sean perpendiculares. Solamente así hay un método para sumar vectores de manera analítica. Cuando son paralelos o colineales, como en este caso, ¿sí? La suma es algebraica únicamente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la fuerza resultante pues va a ser igual a la fuerza de 1 a 2, ¿sí? Vectorial, más la fuerza de 3 a 2, también vectorial. Eso yo lo hago y me dice que cuando son colineales, pues la fuerza resultante va a ser igual y debo de respetar su signo. ¿Qué pasa? Con el 1, 2 va hacia la izquierda, por lo tanto tiene que ser negativo, menos la fuerza de 1 a 2 más la fuerza de 3 a 2. Eso me dice que la fuerza resultante va a tener un valor de menos 1.344 por 10 a la menos 4 newton más 1.166 por 10 a la menos 4 newton. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a, vamos, hacemos esta suma, entonces me dice que es menos 1.344 por 10 a la menos 4, ¿sí? Bueno, en este caso la potencia es la misma, con lo que sume o reste las magnitudes es más que suficiente. Más, aquí le voy a poner
1.166 por 10 a la menos 4 también, ¿no? Y eso me va a dar igual, ¿sí? Y entonces voy a tener que mi fuerza resultante, o la fuerza resultante que experimenta el polo 2 va a ser menos 1.78 por 10 a la menos 5 newton. Este menos me dice que ganó la fuerza que va hacia la izquierda, entonces esta fuerza resultante también va a ir a la izquierda, y si va a la izquierda otra vez va a tener un ángulo de 180 grados. Y así yo debo de representar, ¿sí?, las fuerzas resultantes en magnitud, dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo? Este signo yo lo puedo omitir, ¿Por qué? Esta flechita ya me lo dice que es negativo. Pero si no lo quiero hacer, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, se puede poner ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, espero haya quedado claro. Aquí les estoy presentando otra forma de cómo se pueden distribuir los imanes, y también me están preguntando que determinemos la fuerza resultante que experimenta el imán 2, este imán que tenemos aquí. Si ustedes lo pueden observar, ¿sí? Es un imán que es una distribución, que se colocan esos imanes en los vértices de un triángulo rectángulo, siendo este el ángulo recto. Es el ángulo de 90 grados, ¿ok? Ahora, vuelvo a repetir. Aquí aparentemente solamente vemos el imán 1, el polo sur, Eso no quiere decir que no exista el polo norte de este lado, ¿eh? Ahí está el polo norte. Aquí también, pues nada más podemos ver el polo sur, pero también aquí está el polo norte. Y en este otro caso, pues acá abajo también está el polo sur. Así, ¿ok? Vuelvo a repetir, hacemos este simbolito como únicamente, pues, trabajar con el polo sur, pero eso no quiere decir que no esté. Generalmente cuando se usa ese simbolito, pues estamos hablando que este es un imán largo, ¿sí?, y que solamente estamos utilizando el polo norte, o bien que el polo norte solamente es los que actúan con estos dos imanes, ¿sí? Bueno, ok, entonces la misma metodología. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues dividir en pares, y en cada par debe de estar involucrado el imán donde yo quiero saber la fuerza resultante. Entonces, mi primer par va a ser este imán que tengo aquí con este otro, y el segundo par va a ser un imán que tengo aquí con el imán 3. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a trabajar. Una vez que ya identificamos los pares, tenemos que utilizar la ley de los polos magnéticos. ¿Qué me dice la ley de los polos magnéticos? Bueno, en este caso me dice que polos del mismo nombre se rechazan. ¿Qué quiere decir? Que los dos se van a separar. Pero como yo estoy analizando solamente me preocupa esta parte, pues entonces yo tengo que ver cómo se va a mover el polo 2. Y aquí voy a observar que el imán 2 se va a ir hacia la derecha. Así, esta va a ser la fuerza que genera el imán 1 sobre el imán 2. ¿Ok? Ahora vámonos con el otro par, que son polos de nombre diferente. Y cuando son polos de nombre diferente, entonces se experimenta una fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que estos dos imanes van a tender a juntarse. Los dos se van a mover, los dos van a experimentar la misma fuerza de atracción. Pero yo estoy analizando el polo 2, por lo tanto, yo voy a ver aquí, voy a colocar cómo se mueve el imán 2. Y entonces, como va a ser atraído por el imán 3, se va a mover hacia esta dirección. Así. Esta va a ser la fuerza que experimenta el imán, que genera el imán 3 sobre el imán 2. Así. ¿Estamos de acuerdo? Y esas fuerzas son vectoriales. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza. ¿Cómo? Pues nuevamente, están en el aire, por lo tanto la constante es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Esta es mi constante que vamos a utilizar para la ley de Coulomb. Y la fuerza pues es igual a la constante, el producto de los polos que están en cuestión, entre la distancia que separa a dichos polos que estamos estudiando. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver aquí, voy a calcular la fuerza. La fuerza de 1 a 2, que es igual a la constante por el polo magnético 1, porque está aquí, y el polo magnético 2, y la distancia que hay entre el polo magnético 1 y 2. Es una nomenclatura,
Nomenclatura nada más, ¿ok? Calculamos entonces la fuerza 1, 2, y pongo aquí mi constante que es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, que multiplica al polo 1 que es de 230 amper por metro. Y esto también al polo 2 que es de 150 amper por metro. Entre la distancia que hay de estos dos imanes, que aquí me dice que hay una distancia de este lado del triangulito de 48 centímetros, pero 48 no me sirve, tiene que estar convertido a metros. Para convertirlo a metros lo divido entre 100, ya que un metro tiene 100 centímetros, entonces me queda con 0.48 metros. Y eso es lo que va aquí, 0.48 metros, y lo elevo al cuadrado. De tal manera que la fuerza de 1 a 2 va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues vamos a nuestra calculadora, ¿sí? Vamos a la calculadora y colocamos ahí 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a 230. Y a su vez multiplica a 150. Todo eso va a estar dividido entre 0.48 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar una fuerza de repulsión, ¿sí? De 0.1497. Aquí, ¿no es cierto? De 0.0149 o 1497. Newton. ¿Por qué Newton? Hace rato no lo expliqué. Bueno, amper por amper se convierte en amper cuadrado y cancela este. Este metro cuando se eleva al cuadrado, pues cancela a estos dos y me queda únicamente Newton. ¿Qué observo? Que mi fuerza de mi figura va hacia la derecha. Si aquí está mi eje de coordenadas, entonces este es un ángulo de 0 grados. Así, ¿ok? Sí, bueno, ahora bien, entonces ahora voy a calcular la magnitud de la fuerza que hay de 3 a 2. Aquí, la fuerza de 3 a 2 sería igual a la constante por la masa magnética o el polo magnético 2 por el polo magnético 3 entre la distancia que hay del polo 2 al polo 3 o de 3 al 2 al cuadrado, no importa. Eso va a ser igual 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, ¿sí? Que multiplica el polo magnético 2, que ya dijimos que vale 150 amper metro. Y esto a su vez el polo magnético 3, que vale 180 amper metro. Y todo eso entre la distancia que hay del polo 2 hasta el polo 3, que son 21 centímetros. Lo divido entre 100 para encontrar que es igual a 0.21 metros. Entonces aquí va a ser 0.21 metros. Dijimos que lo dividimos entre 100 porque un metro tiene 100 centímetros. ¿Estamos? Hacemos nuevamente para encontrar la fuerza de 3 a 2. ¿Sí? Y entonces, eso sería 1 por 10 a la menos 7, que multiplica al polo 2, que son 150 ampermetros. Y a su vez multiplica al polo 3, que es de 180 ampermetros. Todo eso va a estar dividido entre 0.21 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0.06122 newton. ¿Sí? Observamos la figura y la fuerza está sobre el eje de las 10. Entonces, imagínense, si aquí está un sistema de coordenadas, el ángulo que va aquí es de 270 grados y eso va a hacer que sea negativo, su magnitud. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí vamos a observar que si yo grafico esos dos vectores juntos en el mismo sistema de coordenadas, pues vamos a observar lo siguiente. Imagínense que ahí tenemos nuestro sistema de coordenadas, y entonces aquí voy a tener el vector de 1 a 2. Y aquí voy a poner otro color para ver si se ve un poco mejor. Aquí voy a tener un vector, ¿sí?, cuya fuerza es de 3 a 2. ¿Ok? De tal manera que forman un ángulo de 90 grados entre cada uno de ellos.
si nosotros colocamos este vector en esta parte y este vector al final del 1, pues vamos a formar un rectángulo, de tal manera que la fuerza resultante es la diagonal que va del origen, esta va a ser mi fuerza resultante, que va del origen al punto de encuentro de las otras líneas prolongadas, ¿ok? O dibujadas, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo dos triangulitos y aquí observamos la suma de los vectores. Esta fuerza que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí. Y entonces voy a trabajar con este triangulito. Y yo obtengo el valor de sus catetos. Y quiero obtener la hipotenusa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar, o nuestros vectores que queremos sumar forman un ángulo de 90 grados entre sí, entonces yo aplico el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cual me dice, por ejemplo, que, vamos para acá, me dice que en este caso me quedaría que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Este es uno y este es el otro. Entonces quedaría la fuerza de 1 a 2 al cuadrado más la fuerza de 3 a 2 también al cuadrado. De esta manera. De tal manera que la fuerza resultante pues sería igual a la raíz cuadrada de cuánto vale la fuerza de 1 a 2. Entonces ahí va a estar que es 0.1497 Newton elevado al cuadrado. Más la de 3 a 2 que es 0. Bueno, vamos a pensar que es menos, no importa. Menos 0.06122 Newton elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, eso no me va a afectar, ya que todo número elevado al cuadrado es positivo, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a la calculadora y hacemos que es la raíz cuadrada de 0.01497 y lo elevo al cuadrado, más menos 0.06122 también elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces le damos igual y vamos a encontrar que la fuerza resultante es igual a 0.06302 Newton. Es la magnitud. Pero una cantidad vectorial tiene que estar dada en magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, me falta el sentido y la dirección. De mi figura yo puedo observar que la fuerza resultante está en el cuarto cuadrante, por lo tanto yo puedo dibujarlo así. Eso se observa de la figura, jóvenes, no hay otra forma. Y le pongo mi flechita que está jalando, ahí está mi sentido. Ahora me falta la dirección, que es obtener este ángulo. Ese ángulo, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a utilizar una función trigonométrica. Recuerden que estamos trabajando con ese triangulito. Este es mi cateto opuesto porque si yo trabajo con respecto a este ángulo, y ese sería mi cateto adyacente, ¿sí? Bueno, pues una función trigonométrica que comúnmente se utiliza es la tangente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es la fuerza 3, 2, entre la adyacente, que es la fuerza 1, 2. Entonces ahí tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a la fuerza 3, 2, que es de menos 0.06122 entre Newton, entre 0.01497 Newton. Se cancela lo Newton y me queda que la tangente de alfa es igual, y hacemos esa división, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa división me va a dar que es 0.6122 entre 0.0, ay, espérenme, me falta un 0.06122 entre 1497. Y entonces eso va a ser igual. Y me va a dar
¿sí? 4.008.951. Y así Newton. Pero yo no quiero saber cuánto vale la tangente del ángulo. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Por lo tanto, esta lo paso del otro lado como un arco tangente. O bien como una tangente inversa de 4.008.951. Este no es punto. Así. ¿Sí? Así, ¿ok? Y entonces le sacamos shift tangente al último resultado, y eso me da que el ángulo es de 76, ¿sí? Negativo, este es menos, perdón, este es menos también, ¿por qué? Porque más entre menos es menos, y aquí también va a ser menos, punto 259. Bueno, vamos a ponerle el otro numerito para que todo quede grados, ¿sí? Así. Y entonces, este es el ángulo que va aquí. Bueno, aquí yo lo dibujé de mano alzada, se ve muy pequeño, pero este tiene un valor de 76.2592 grados. Grados, así, ¿ok? El signo ya no es necesario, si lo quieren poner no pasa nada, pero aquí ya me está diciendo esta flechita que el ángulo es negativo. ¿Por qué negativo? Porque está abriendo en contra, digo, en favor de las manecillas del reloj. Todos los ángulos que tienen este sentido de giro o ese sentido de medición son negativos, y los que van en contra de las manecillas del reloj son positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues esta sería la fuerza resultante que experimenta el imán 2. ¿Ok? Espero allá.